Mi hermana me dio una camiseta de carga familiar en la gala que financié. Mis padres se rieron. Yo no lloré. Rompí la transferencia de acciones de $3 millones que pensaba regalarles. Dije, disfruten la camiseta. Estaba de pie justo en medio del gran y resonante vestíbulo de una mansión histórica en Savannah, Georgia, observando el suave resplandor ámbar de 3 enormes candelabros de cristal reflejarse perfectamente en los pulidos suelos de caoba. El aire en la habitación era denso, con olor a la fresca y húmeda brisa marina de la costa, mezclado con el increíblemente sutil y costosísimo aroma de las orquídeas blancas que había hecho traer específicamente desde un vivero boutique para la velada. Al fondo, escondido en la esquina del extenso salón de baile, un cuarteto de jazz en vivo afinaba suavemente sus instrumentos, el contrabajista pulsaba un ritmo profundo y resonante, preparándose para una noche que, matemáticamente, debía ser impecable. Era la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre. Yo tenía 30 años y estaba pagando cada fracción de la cuenta. $75.000. Eso es lo que me estaba costando esta única y fugaz noche. $75.000 drenados directamente de mi propia cuenta corriente personal, transferidos sin un segundo de vacilación a proveedores de catering de alta gama, floristas de élite, músicos clásicos y gerentes del lugar que me miraban con símbolos de dólar en los ojos. Si fueras un extraño parado a mi lado en ese vestíbulo, mirando los imponentes centros de mesa florales de 1,8 metros de altura y el impecable personal de servicio que llevaba bandejas de plata de ley llenas de champán de época, probablemente pensarías que soy la hija más devota y amorosa del planeta. Sin duda, pensarías que provengo de una familia rebosante de profunda calidez emocional, respeto mutuo y apoyo de toda la vida, el tipo de familia que realmente merecía una celebración de hito de esta magnífica magnitud. Estarías completa, total y trágicamente equivocado. Para entender completamente por qué estaba despilfarrando voluntariamente decenas de miles de dólares en personas que apenas podían mirarme sin una mueca de desprecio, tienes que entender la mecánica fundamental de mi vida. Mi nombre es Hazel. Soy la única fundadora y directora ejecutiva de Coastal Events, una empresa de gestión de eventos que construye enteramente desde la nada absoluta. Durante los últimos 5 años agónicos, luché, sangré, lloré y me agoté hasta el punto de la enfermedad física para convertir mi pequeño negocio de startup en un imperio corporativo valorado en $20 millones. Manejo galas corporativas masivas de una semana para gigantes tecnológicos. Planifico bodas de celebridades que terminan en las portadas de las revistas. Organizo festivales de música masivos que atraen a decenas de miles de personas. Soy respetada, temida y admirada en mi industria. Tengo un equipo masivo de empleados dedicados cuyos medios de vida dependen de mis decisiones. He alcanzado un nivel de libertad financiera y poder social con el que la mayoría de la gente solo sueña durante sus trayectos matutinos. Pero absolutamente nada de ese increíble éxito importaba cuando miré la pantalla de mi teléfono esa tarde y vi un mensaje de texto de mi madre, Silvia. En lugar de expresar alguna emoción por la gala que había pasado meses planeando, se quejaba agresivamente de que el viaje desde su ciudad natal en Atlanta a Savannah era simplemente una molestia demasiado grande para ella. Nada de mi valoración de $20 millones importaba cuando mi padre, Gregory, ni siquiera se molestó en llamar y preguntar cuál era el código de vestimenta para la noche, optando en su lugar por hacer que su compañero de golf le enviara un mensaje de texto a mi asistente para averiguarlo. Mientras estaba allí, en la calma antes de la tormenta, ajustando obsesivamente una cinta de seda suelta en uno de los libros de invitados, una amarga y ácida revelación me invadió. No estaba organizando esta fiesta masiva y decadente porque realmente quisiera celebrar la vida de mi madre. La estaba organizando porque estaba agotada hasta los huesos. Estaba increíblemente desesperada. Estaba intentando sistemáticamente comprar la única cosa que nunca había podido ganar por mérito, su atención básica. Realmente pensé que si los abrumaba con un lujo increíble, si les restregaba la escala pura e innegable de mi éxito financiero directamente en sus caras de una manera que simplemente no pudieran ignorar, finalmente me mirarían mágicamente y verían a alguien de valor real. Alguien digno de ser amado. Suena tan increíblemente patético cuando lo dices en voz alta, ¿verdad? Una millonaria de 30 años, ferozmente independiente y hecha a sí misma, todavía intentando desesperadamente comprar una microscópica pizca de afecto de unos padres que la trataban como una invitada no deseada e inconveniente en su propia casa de la infancia.
Pero los viejos hábitos tardan en morir, y el trauma profundo e invisible de ser la hija de cristal olvidada es mucho más profundo de lo que cualquier saldo de cuenta bancaria podría alcanzar. Al crecer en nuestra casa estándar y aburrida de 4 dormitorios en los extensos suburbios de Atlanta, la jerarquía social de nuestra familia se estableció increíblemente temprano y se aplicó con una eficiencia silenciosa y despiadada. Yo era la menor de 3 hijos, lo que en un hogar normal suele significar que eres el bebé de la familia, el que es mimado, consentido y protegido. Esa no fue mi realidad en absoluto. Mi hermana Daphne era exactamente 5 años mayor que yo y era la indiscutible niña dorada reinante de la casa. Era objetivamente hermosa, tremendamente popular en sus círculos sociales y completamente absorta en la tóxica política social de la vida de la escuela secundaria. Mi madre, Sylvia, básicamente vivió toda su vida vicariamente a través de su hija mayor. Cada concurso de belleza local, cada baile escolar, cada pequeña victoria social insignificante que Daphne lograba era tratada como una gran fiesta nacional en nuestra sala de estar. Recuerdo ver a Sylvia pasar 3 agotadoras horas ayudando meticulosamente a Daphne a rizarse el pelo para un baile de bienvenida, chismeando con ella como si fueran mejores amigas adolescentes, ignorando por completo el hecho de que yo aún no había cenado. Sylvia colgaba con orgullo los increíblemente mediocres premios de participación de porristas de Daphne en la parte delantera del refrigerador, radiante de un orgullo inmenso y cegador. Luego estaba mi hermano Connor, 2 años mayor que yo, él era el príncipe imprudente e intocable de la familia. Connor literalmente no podía hacer nada malo a los ojos de mi padre, sin importar cuánto lo intentara. Constantemente se metía en problemas serios, faltando a sus clases durante semanas, destrozando su primer coche de segunda mano al conducirlo a una zanja y abandonando con entusiasmo cada compromiso que hacía. Pero Gregory, mi padre, simplemente le daba una fuerte palmada en la espalda, se reía como si fuera una trama de comedia hilarante y decía su clásica frase: los chicos serán chicos. Cada vez que Connor inevitablemente necesitaba ser rescatado de una situación terrible que él creaba, mis padres dejaban todo lo que estaban haciendo, vaciaban sus billeteras y corrían a su rescate. Y luego estaba yo, Hazel, la eterna idea de último momento. La niña de cristal transparente a través de la cual podías mirar de camino a alguien más importante. Aprendí muy rápidamente que ser buena, permanecer en silencio y ser completamente autosuficiente era la forma más rápida de ser completamente ignorada por las personas que se suponía que debían criarme. Descubrí cómo lavar mi propia ropa para cuando tenía 8 años porque nadie más iba a hacerlo. Nunca pedí ayuda con mi complicada tarea de matemáticas. Saqué sobresalientes en cada boleta de calificaciones, me uní al club de debate de la escuela secundaria para construir mi currículum y me mantuve completamente fuera de problemas. Ingenuamente pensé que si era absolutamente perfecta, eventualmente tendrían que detenerse y notar mis esfuerzos. En cambio, simplemente dieron por sentada mi independencia. Como no exigía ruidosamente atención y recursos como Daphne, y no exigía ruidosamente rescates de emergencia como Connor, simplemente dejé de existir en sus cálculos diarios. El momento más definitorio y desgarrador de toda mi infancia, el recuerdo específico que todavía me hace sentir un escozor físico en la parte posterior de los ojos cuando me permito pensar en ello tarde en la noche, fue mi ceremonia de graduación de la escuela secundaria. Me había esforzado al máximo durante 4 años miserables para graduarme casi en la cima de mi clase. Gané una beca académica completa muy competitiva para una universidad estatal. Estaba increíblemente orgullosa de mí misma. Recuerdo estar sentada en el calor sofocante y sudoroso del gimnasio de la escuela, vistiendo mi birrete y toga de poliéster que picaban, buscando ansiosamente a mis padres en las gradas abarrotadas. Los vi sentados allí al principio de la ceremonia. Pero a mitad de camino, justo antes de que el director comenzara a llamar los nombres de mi sección alfabética específica, volví a mirar hacia arriba y sus asientos de madera estaban completamente vacíos. Cuando finalmente crucé el escenario, tomé mi diploma ganado con tanto esfuerzo y salí al aire espeso y húmedo del verano de Georgia, estaba completa y absolutamente sola. No hubo abrazos apretados, ni fotos familiares vergonzosas, ni sonrisas orgullosas y llorosas. Tuve que pedir torpemente que me llevaran a casa en el asiento trasero de la minivan de un compañero de clase casual. Cuando finalmente entré por la puerta principal de nuestra casa, encontré a mis padres descansando en la sala de estar. Habían abandonado deliberadamente mi ceremonia de graduación temprano para ir a sentarse en una silla de jardín y ver a Connor jugar en un partido de baloncesto de una liga de verano recreativa totalmente insignificante.
Cuando me paré en la puerta, sosteniendo silenciosamente mi diploma, mi madre apenas levantó la vista de la pantalla del televisor. Simplemente me dijo casualmente que no hiciera un gran drama al respecto porque Connor realmente necesitaba su apoyo emocional ese día después de una ruptura difícil. Ese fue el día exacto en que mi corazón finalmente se endureció. Me di cuenta de que era completamente prescindible. No era más que un personaje de fondo no acreditado en la película de sus vidas. Si estás escuchando esto y te preguntas sobre la familia extendida, esperando desesperadamente que una tía, un tío o un abuelo interviniera para ser la voz de la razón y protegerme. Permíteme presentarte a la tía Valerie. Es la hermana mayor de mi madre. Y durante mucho tiempo, de manera confusa, confundí genuinamente su comportamiento pasivo y cobarde con amor incondicional real. La tía Valerie siempre estaba presente en las principales festividades, las incómodas cenas familiares y las barbacoas de verano. Era la reina absoluta del consuelo hueco e insignificante. Cuando mis padres me ignoraban descarada y agresivamente en la mesa, o cuando Daphne hacía un comentario mordaz muy específico sobre mi ropa barata, la tía Valerie me llevaba silenciosamente al pasillo. Me daba una palmadita débil y lastimera en el hombro y susurraba que lo estaba haciendo muy bien y que mantuviera la frente en alto. Pero nunca, ni una sola vez, me defendió. Nunca, ni una sola vez, miró a mi madre a los ojos y le dijo que su favoritismo descarado estaba destruyendo emocionalmente a su hija menor. El objetivo final y primordial de Valerie en la vida era simplemente mantener la paz, lo que en nuestra familia significaba permitir activamente el comportamiento terrible y tóxico de mis padres mientras secretamente me arrojaba migajas de simpatía pequeñas y patéticas para hacerse sentir como una buena tía moral. Cuando finalmente hice las maletas y me fui a la universidad en Athens, Georgia, realmente pensé que la distancia física forzaría un cambio masivo en nuestra dinámica familiar. No fue así. Me lancé por completo al modo de supervivencia pura. Mi beca académica cubría la pesada carga de mi matrícula, pero tenía que pagar literalmente todo lo demás. Alquiler, libros, comida, transporte. Trabajé en 3 agotadores empleos de salario mínimo simultáneamente. Me arrastraba fuera de la cama para limpiar mesas pegajosas en el comedor del campus a las 6 de la mañana. Trabajé en el mostrador de circulación dolorosamente aburrido de la biblioteca de la universidad entre mis clases difíciles. Y tomé turnos brutales de 12 horas los fines de semana en una empresa local de planificación de eventos de alto estrés. Sobreviví casi por completo a base de fideos ramen baratos y salados, un terrible café instantáneo y una pura y obstinada fuerza de voluntad inquebrantable. Durante mi segundo año de universidad, después de meses de ahorrar meticulosamente mis centavos y saltarme comidas, tomé mi primer cheque de pago real y sustancial de mi trabajo de planificación de eventos y decidí hacer algo estúpidamente optimista. Le compré a mi madre una hermosa y increíblemente cara bufanda de seda de diseñador para Navidad. Pensé que darle algo innegablemente lujoso, algo que pudiera usar con orgullo y presumir ante sus amigas snobs, finalmente cerraría la enorme brecha emocional entre nosotros. Conduje todo el camino de regreso a Atlanta, envolví la caja perfectamente y se la entregué personalmente en Nochebuena. Estábamos sentados en la sala de estar junto a la chimenea falsa. Desenvolvió el papel plateado, abrió la caja, miró la delicada bufanda de seda y me dedicó una sonrisa tensa, forzada y extremadamente educada. Dijo que era bonita. Ni siquiera 5 minutos después, Daphne bajó las escaleras como una tormenta, quejándose ruidosamente de que no tenía el accesorio de cuello adecuado para una elegante fiesta de Nochevieja a la que asistiría la semana siguiente. Sin perder el ritmo, sin siquiera un parpadeo de vacilación, mi madre se dio la vuelta y le entregó la costosa caja de diseñador directamente a Daphne. Le dijo que el color burdeos profundo de la bufanda combinaría perfectamente con su vestido de fiesta. Me quedé sentada en el sofá, con el corazón cayendo tan rápido que sentí que golpeaba el suelo, viendo a mi hermana mayor pavonearse por la habitación usando el regalo que literalmente había sangrado y pasado hambre para comprar. La tía Valerie estaba sentada justo a mi lado en el sofá. Vio toda la interacción devastadora. Vio las lágrimas calientes y frustradas acumulándose en mis ojos cansados. ¿Sabes lo que hizo? Se inclinó, apretó mi rodilla con fuerza y me susurró directamente al oído: déjalo pasar, Hazel. No hagas una escena y arruines la festividad para todos los demás. Ese fue el momento preciso en que mi joven cerebro se reprogramó por completo para la supervivencia.
Me di cuenta con una claridad escalofriante de que mis emociones personales no significaban absolutamente nada para ellos. El único idioma que mi familia entendía y hablaba con fluidez era la utilidad. Si no eras activamente útil para ellos, solo eras una molestia frustrante. Me hice una promesa silenciosa y férrea a mí misma en ese mismo momento de que me volvería tan tremendamente exitosa, tan increíblemente rica y tan innegablemente poderosa que no tendrían más remedio que respetarme. Aún no me daba cuenta del todo, pero estaba programando agresivamente mi propia mente para creer que la única forma en que podría asegurar su amor era comprándolo con dinero contante y sonante. Después de que finalmente me gradué de la universidad, me negué rotundamente a volver a los suburbios tóxicos de Atlanta. Me quedé allí mismo en Athens y procedí a verter cada onza de mi alma, mi energía y mi cordura en la construcción de Coastal Events desde cero. Déjame decirte algo ahora mismo. La realidad del emprendimiento no se parece en nada a lo que ves en línea. No es glamoroso. No se trata de publicar citas inspiradoras de Girl Boss en las redes sociales y tomar fotos estéticas de tu café helado en cafeterías de moda. Es agotamiento físico y mental brutal, aislante y profundo hasta los huesos. Pasé toda la década de mis veintitantos años completa y enteramente aislada de las experiencias humanas normales. No salí con nadie. No salí a bares abarrotados con amigos los viernes por la noche. Vivía en un terrible y diminuto apartamento tipo estudio que olía constantemente a moho viejo. Y trabajaba 18 horas brutales al día, 7 días a la semana. Pasaba mis mañanas llamando en frío agresivamente a clientes corporativos masivos, prácticamente rogando a sus secretarias por solo una oportunidad de 5 minutos para presentar mis ideas innovadoras para eventos. Pasaba mis noches cargando personalmente pesadas sillas plegables y equipos de iluminación en furgonetas de mudanza alquiladas a las 2 de la madrugada porque aún no podía permitirme contratar a un equipo dedicado. El puro y aplastante estrés de mantener el negocio a flote era tan intenso que comencé a tener ataques de pánico severos. De repente me despertaba en medio de la noche, con el pecho increíblemente apretado, jadeando por aire como si me estuviera ahogando, absolutamente aterrorizada de que iba a fracasar, y en última instancia, demostrar que las bajas expectativas de mi familia eran correctas. Hubo tantas noches en las que estaba tan físicamente cansada que simplemente me derrumbaba y dormía en el suelo alfombrado y barato de mi pequeña oficina alquilada porque conducir 10 minutos de regreso a mi apartamento se sentía como una montaña imposible de escalar. Pero la rutina implacable y agotadora finalmente comenzó a dar sus frutos. Mi primera gran oportunidad llegó cuando superé agresivamente a 3 agencias más antiguas y conseguí un retiro corporativo masivo de una semana para una importante empresa tecnológica multinacional con sede en Atlanta. La ejecución de ese evento fue absolutamente impecable y el boca a boca en el sector corporativo se extendió como un incendio forestal aterrador. Para cuando cumplí 26 años, Coastal Events había pasado rápidamente de ser un espectáculo desesperado de una sola mujer que operaba desde un apartamento tipo estudio a una agencia muy legítima y solicitada. Empezamos a reservar bodas de celebridades increíblemente lujosas y a gestionar la logística de festivales al aire libre a gran escala. Recuerdo claramente la tarde de martes específica en que mi contador principal se sentó frente a mí en su escritorio pulido y me informó formalmente que la valoración de mercado oficial de mi empresa acababa de cruzar oficialmente la marca de $1 millón. Me quedé sentada en la silla de cuero y lo miré, sintiéndome completamente entumecida. $1 millón. Realmente lo había logrado. Era una mujer completamente hecha a sí misma que había desafiado todas las probabilidades en su contra. Probablemente salí de esa reunión financiera, me senté en el asiento del conductor de mi sedán de lujo recién arrendado y saqué mi teléfono con manos temblorosas. Desesperadamente quería celebrar. Profunda y dolorosamente quería que alguien en mi linaje estuviera orgulloso de mí. Llamé al teléfono celular de mi madre. Sonó 4 veces largas antes de que finalmente contestara, su tono sonando inmediatamente apurado y molesto. Rápidamente le conté la increíble noticia. Le dije que mi empresa valía oficialmente $1 millón. Hubo una larga y pesada pausa al otro lado de la línea. Luego, simplemente dejó escapar un profundo suspiro y dijo, bueno, qué bien, Hazel. Escucha, realmente tengo que irme ahora. Connor viene a cenar esta noche y ni siquiera he empezado a preparar el asado. Y luego simplemente colgó el teléfono. Clic.
Me senté sola en mi coche caro en medio de un estacionamiento lleno de gente y lloré hasta que me ardió la garganta y mis ojos estaban completamente hinchados. Mi vida pública era un éxito espectacular y brillante. Pero mi vida interna y privada era un vasto y resonante vacío de soledad institucional. Había escalado hasta la cima de la montaña, luchando con uñas y dientes, solo para darme cuenta de que estaba parada en la cumbre completamente sola. Pero en lugar de enojarme y cortar lazos como una persona racional, mi psicología retorcida y dañada simplemente se aferró más a la ilusión. Me sequé la cara y pensé, quizás $1.000.000 simplemente no es lo suficientemente impresionante. Quizás solo necesito ser mucho más útil para ellos antes de que les importe. La dinámica tóxica entre mi familia y yo cambió rápidamente de una negligencia fría y pasiva a una extorsión financiera activa y agresiva unos 2 años después de que alcancé ese primer millón. En este punto específico, yo era rica. Era discretamente rica, asegurándome de no ostentarlo. Pero mi familia era muy consciente de que me iba increíblemente bien. La primera prueba importante e innegable de mi supuesta utilidad para la familia llegó abruptamente cuando Silvia de repente necesitó una cirugía de reemplazo de rodilla especializada y muy compleja. Mi padre, Gregory, me llamó directamente un martes por la tarde al azar. No comenzó la conversación preguntando cómo estaba yo. No preguntó por mi negocio. Simplemente declaró de inmediato y agresivamente que el seguro de salud barato de mi madre se negaba rotundamente a cubrir al cirujano ortopédico de primer nivel específico y los meses de terapia física intensiva extendida que ella necesitaba desesperadamente para volver a caminar correctamente. Me dijo sin rodeos que el costo total de bolsillo para todo el asunto iba a ser exactamente $80.000. Declaró con una voz completamente plana que simplemente no lo tenían. Me cargó de culpa de una manera increíblemente densa, afirmando que iban a tener que sacar una terrible segunda hipoteca sobre la casa y describiendo vívidamente cómo mi madre se dormía llorando cada noche por el agonizante dolor en las articulaciones. No dudé ni una fracción de segundo. No les pedí que establecieran un plan de pagos. No exigí ver los registros médicos oficiales ni las facturas del hospital para verificar el costo. Colgué el teléfono, llamé inmediatamente a mi banquero privado y autoricé una transferencia bancaria directa e inmediata de $80.000 directamente a su cuenta corriente conjunta. Tontamente me dije a mí misma que esto era todo. Este era el momento definitorio en que todo cambiaría permanentemente entre nosotros. Estaba literalmente salvando a mi madre de meses de severo dolor físico y salvando a mis padres de la ruina financiera total. Seguramente, pensé, este sacrificio masivo sería el acto innegable que finalmente demostraría mi valía como hija. Conduje todo el camino hasta Atlanta el fin de semana siguiente a su exitosa cirugía para visitarla durante su fase de recuperación. Entré en la casa de mi infancia con un ramo de flores masivo y caro de una boutique, esperando plenamente lágrimas de emoción, una conversación profunda y reconciliadora y un profundo y sincero agradecimiento. En cambio, entré directamente a la sala de estar para encontrarla cómodamente apoyada en un montón de almohadas mullidas, viendo televisión diurna sin sentido de manera casual. Cuando finalmente apartó la vista de la pantalla y me vio allí de pie, no sonrió. No extendió la mano para un abrazo. Simplemente comenzó a quejarse de que el fisioterapeuta a domicilio que el hospital había enviado estaba siendo demasiado agresivo con sus ejercicios. Me senté en una silla incómoda junto a su cama durante 2 horas agónicas, esperando pacientemente que simplemente mencionara la suma masiva y transformadora de dinero que literalmente acababa de regalarle. Nunca lo mencionó ni una sola vez. Mi padre finalmente entró en la habitación, tomó una cerveza fría del refrigerador, me dio un seco y silencioso asentimiento con la cabeza e inmediatamente se fue al garaje a juguetear con sus herramientas. Esos $80.000 fueron absorbidos sin problemas en sus vidas diarias sin generar una sola pequeña onda de gratitud. Fue una realización completamente aterradora. Absolutamente no veían mi masivo apoyo financiero como un increíble y generoso sacrificio de una hija amorosa. Lo veían como un impuesto obligatorio. Trataron el dinero exactamente como si finalmente estuviera pagando mi alquiler atrasado por la enorme carga de existir en su casa durante 18 años. En el momento en que ese enorme cheque se cobró en el banco, las lágrimas se detuvieron instantáneamente. La crisis fabricada se desvaneció por completo en el aire, y yo volví a ser la Hazel invisible y sin importancia. Pero las compuertas financieras ahora estaban oficialmente abiertas de forma permanente.
Una vez que mis padres se dieron cuenta claramente de que el cajero automático Hazel estaba en pleno funcionamiento y dispensaba activamente cantidades masivas de efectivo sin consecuencias reales ni demandas de rendición de cuentas. El resto de la familia se puso en fila ansiosamente con las manos extendidas agresivamente. Daphne, fiel a su naturaleza, fue la siguiente en atacar. Se había casado con un tipo dolorosamente promedio que trabajaba en la gestión media básica, y habían comprado una casa en un vecindario rico y exclusivo. Absolutamente no podían permitírselo realmente, solo para mantener las apariencias. Me llamó tarde una noche, usando de repente esta voz de hermana increíblemente dulce y falsa que no había usado desde que éramos niñas jugando en el patio. Procedió a contar una historia muy dramática y llorosa sobre cómo toda su cocina se estaba cayendo a pedazos literalmente, lo increíblemente vergonzoso que era recibir a las madres ricas del vecindario para citas de juego. Y cómo el intenso estrés doméstico estaba afectando gravemente su frágil matrimonio. Afirmó que necesitaba una remodelación masiva de la cocina de inmediato para salvar su cordura. El costo total de su emergencia, $20.000. Juró y perjuró, prometiendo por la vida de sus hijos, que era estrictamente un préstamo a corto plazo, y que me lo devolvería en cuotas constantes en el preciso momento en que su esposo recibiera su bono corporativo de fin de año. Sabía que era una mentira completa. Sabía en el fondo de mi ser que nunca volvería a ver un solo centavo de ese dinero. Pero la niña pequeña, triste y desesperada, enterrada en lo profundo de mi cerebro, la que solo quería desesperadamente que su hermana mayor dejara de mirarla con absoluto disgusto, tomó el control total del volante. Escribí el cheque de $20.000. Exactamente 2 semanas después, vi docenas de fotos de sus relucientes encimeras de mármol italiano importado, completamente nuevas, publicadas por todo su perfil de Instagram. No fui etiquetada en una sola foto. No fui mencionada en las descripciones. Luego, puntualmente, llegó Connor, mi querido, imprudente y tremendamente engreído hermano mayor. Connor había decidido recientemente que iba a ser un brillante especulador bursátil, tratando específicamente con criptomonedas altamente volátiles y completamente no reguladas. Como era de esperar, debido a que no tenía absolutamente ninguna educación financiera, perdió absolutamente todo y terminó debiendo $15.000 a unos acreedores muy turbios y agresivos que lo estaban amenazando. Ni siquiera tuvo la decencia humana básica de llamarme amablemente por teléfono y pedir ayuda. Literalmente se presentó sin anunciarse en mi oficina corporativa en Athens, con aspecto frenético, vistiendo ropa arrugada y actuando increíblemente engreído. Pasó directamente junto a mi asistente, cerró la puerta de un portazo y me dijo agresivamente que tenía que sacarlo del apuro de inmediato, simplemente porque compartíamos la misma sangre. De hecho, tuvo el increíble descaro de mirar mi hermosa oficina y decir: «Tienes mucho más dinero del que siquiera sabes qué hacer, Hazel. Deja de ser tan increíblemente codiciosa y simplemente ayuda a tu propio hermano». No ofreció una sola disculpa por su estupidez crónica. No pidió un favor. Exigió una operación de rescate. El conflicto psicológico interno que sentí mientras estaba sentada en mi escritorio extendiendo ese cheque de $15.000 fue físicamente nauseabundo. Mi cerebro lógico y orientado a los negocios me gritaba a pleno pulmón que llamara a seguridad y lo hiciera sacar físicamente de mi edificio de oficinas. Pero el trauma emocional de la infancia era mucho más fuerte que la lógica. Simplemente seguía aferrándome a esa triste, desesperada y tonta esperanza de que salvarlos agresivamente de sus propios desastres eventualmente los obligaría a amarme. Realmente pensé que si arreglaba suficientes de sus errores masivos, eventualmente tendrían que mirarme con respeto en lugar de puro desprecio. Así que firmé mi nombre y le entregué el cheque. Arrancó el papel de mi escritorio, murmuró un rápido y despectivo «sí, gracias», y salió directamente por la puerta. No se molestó en llamarme o enviarme un mensaje de texto de nuevo durante 6 meses enteros. El punto de quiebre definitivo y demoledor, el momento exacto que preparó permanentemente el escenario para la desastrosa gala en la mansión de Savannah, ocurrió unos 8 meses antes del 60 cumpleaños de mi madre. Las décadas de mala gestión financiera crónica de mis padres finalmente los habían alcanzado de una manera verdaderamente catastrófica e inevitable. Gregory y Sylvia se enfrentaban a una ejecución hipotecaria agresiva e inminente de la misma casa suburbana en la que todos habíamos crecido. Se habían gastado por completo sus escasos ahorros para la jubilación, habían tomado préstamos terribles con altos intereses para financiar su estilo de vida,
y el banco estaba oficialmente procediendo a tomar la propiedad. Necesitaban exactamente $90.000 en efectivo solo para saldar los enormes atrasos y mantener un techo físico sobre sus cabezas. $90.000. Era una cantidad de dinero astronómica y que cambiaba la vida para simplemente regalarla a ciegas a cualquiera. Mi contador principal me aconsejó encarecidamente que no lo hiciera, advirtiéndome sobre los impuestos sobre donaciones. Mi abogado corporativo se sentó conmigo y me dijo explícitamente que estaba siendo utilizada descaradamente como un felpudo financiero. Pero la idea de que mis padres se quedaran sin hogar rompió la poca resolución que me quedaba. Ni siquiera le di el dinero a mis padres. Transferí los fondos directamente al banco. Saldé la deuda masiva de un solo golpe. Salvé la casa familiar por mi cuenta. Aproximadamente un mes después de que el banco confirmara que la casa estaba a salvo, me invitaron a una cena familiar informal. Ingenuamente pensé, finalmente, esto es todo. Esta es la cena específica donde me sientan, me miran a los ojos y reconocen todo lo que he hecho. Conduje hasta la casa en mi coche menos lujoso, vistiendo un traje de diseñador elegante y caro, sintiéndome increíblemente segura. Todos nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de madera dentro de la misma casa que literalmente acababa de gastar $90.000 de mi propio dinero para salvar de la subasta. Estábamos comiendo pollo seco y puré de papas. Aclaré mi garganta nerviosamente e intenté compartir algunas noticias genuinamente buenas sobre mi vida. Mencioné felizmente que Coastal Events acababa de asegurar un contrato masivo de logística de $500,000 con una firma internacional de software. Estaba emocionada. Desesperadamente quería que compartieran mi alegría y validaran mi arduo trabajo. En cambio, el gaslighting agresivo comenzó casi de inmediato. En el preciso segundo en que mencioné el prestigioso contrato, Silvia cambió agresivamente de tema. Miró más allá de mi cara, se volvió hacia mi hermana y le preguntó en voz alta a Daphne cómo le estaban funcionando sus nuevas y caras cortinas personalizadas en su sala de estar. Daphne se lanzó instantáneamente a un monólogo increíblemente aburrido de 10 minutos sobre opciones de tela y decoloración por el sol. Cuando traté de redirigir cortésmente la conversación hacia mi negocio, Gregory suspiró profundamente, rodó los ojos y miró ostensiblemente su reloj como si lo estuviera aburriendo hasta la muerte. Connor, sentado directamente frente a mí en la mesa, se inclinó hacia Daphne y susurró lo suficientemente alto como para que todos en la habitación lo oyeran claramente. Siempre está tratando tan increíblemente de presumir. Es realmente agotador. Todos se rieron. Se sentaron en la casa que pagué, comiendo comida comprada con la seguridad financiera que proporcioné, y se burlaron abiertamente de mí por estar orgullosa de mis propios logros legítimos. Me quedé sentada mirando fijamente mi plato, tragando un nudo en la garganta tan masivo y afilado que se sentía como tragar vidrio roto. No les grité. No volteé la mesa ni le arrojé mi bebida a la cara a Connor. Simplemente me senté perfectamente en silencio mientras una claridad fría, aterradora y cristalina invadía todo mi cerebro. De repente me di cuenta de que mi generosidad silenciosa y cotidiana se había convertido en un ruido blanco esperado para ellos. Eran completamente inmunes a mi masivo apoyo financiero porque siempre lo hacía en silencio, respetuosamente, detrás de escena. Allí mismo, sentada en esa mesa de comedor, la terrible idea de la última apuesta final nació en mi mente. Decidí que iba a organizar una fiesta tan masiva, tan increíblemente asquerosamente lujosa y tan públicamente innegable que se verían físicamente forzados a reconocerme. Iba a organizar una gala por el 60 cumpleaños de mi madre que les haría dar vueltas la cabeza. Iba a poner mi éxito masivo directamente en sus caras, rodearlos de cientos de testigos adinerados y presentarles un regalo financiero tan innegablemente transformador que tendrían que caer de rodillas en gratitud. Era un plan desesperado, casi psicótico, nacido enteramente de 30 años de negligencia emocional. Iba a obligarlos a verme finalmente, sin importar cuánto dinero costara. Para llevar a cabo una fiesta de $75.000, no puedes simplemente arrojar dinero a un lugar y esperar lo mejor. Tienes que microgestionar cada segundo del evento. Durante 3 meses, me sumergí en la pesadilla logística de la gala en la mansión de Savannah. Estaba luchando con proveedores de catering snobs de alta gama sobre la temperatura exacta del solomillo asado. Estaba negociando con floristas de alto mantenimiento para asegurar que las orquídeas blancas tuvieran el tamaño de flor perfecto. Apenas dormía.
Dirigía mi compañía de 20 millones durante el día y hacía de planificadora de fiestas para mi madre por la noche. Pero la comida y las flores eran solo la fachada. La verdadera pieza central de la noche, el núcleo absoluto de mi plan desesperado, estaba dentro de una elegante carpeta de cuero negro en mi oficina. Un mes antes de la fiesta, programé una reunión con mi abogado corporativo en el centro de Atlanta. Es un tipo práctico y sensato que me ha ayudado a navegar contratos corporativos masivos, y me miró como si estuviera completamente loca cuando le dije lo que quería hacer. Le instruí que redactara una transferencia financiera integral. Era una combinación de una masiva cartera de acciones de Coastal Events y un fondo fiduciario legalmente vinculante. El valor total del paquete era exactamente $3 millones. Asigné una porción masiva de acciones de la compañía para asegurar la jubilación de Gregory y Sylvia, garantizando que nunca más enfrentarían una ejecución hipotecaria. También establecí un fondo educativo totalmente financiado para los 2 hijos de Daphne, garantizando que sus matrículas universitarias, alojamiento, comida y gastos serían pagados en su totalidad en cualquier universidad que eligieran. Quería que fuera hermético. No quería lagunas. Mi abogado intentó disuadirme. Se sentó frente a su gran escritorio de roble sosteniendo su pluma cara y me advirtió que regalar $3 millones a personas que ya me trataban como una billetera abierta era una terrible decisión personal y financiera. Me dijo que estaba tratando de comprar algo que no estaba a la venta, pero no quise escucharlo. Firmé los formularios de autorización. Pagué su exorbitante tarifa por hora para acelerar el papeleo. Cuando los documentos finales llegaron a mi oficina, impresos en papel legal grueso, nítido y con marca de agua, me quedé sentada mirándolos. Pasé mis dedos sobre el cartón pesado. Esto eran $3 millones de mi sangre, sudor y lágrimas. Los doblé perfectamente y los coloqué dentro de la carpeta de cuero negro. Veía esa carpeta como mi boleto definitivo a la aceptación familiar. Realmente creía que cuando les entregara esa carpeta frente a 100 invitados, el peso puro de la seguridad financiera que estaba proporcionando finalmente rompería su frialdad. Tendrían que respetarme. Tendrían que mirarme y admitir que fui yo quien lo salvó. Fue la ilusión más grande y costosa de toda mi vida. Uno pensaría que cuando alguien te está organizando una espectacular gala con todos los gastos pagados, al menos fingirías estar interesado en los detalles. No mi familia. En las semanas agónicas previas al evento, hice repetidas llamadas telefónicas para tratar de incluirlos en la planificación. Cada intento de conexión fue recibido con un muro de desdén. Llamé a Sylvia para discutir la logística del transporte. Había organizado un servicio de transporte de lujo privado para llevarla a ella y a sus amigos más cercanos desde Atlanta directamente a la mansión de Savannah. En lugar de estar emocionada, se quejó durante 20 minutos sobre cómo el viaje era demasiado largo, cómo Savannah era demasiado húmeda para su cabello y cómo debería haber reservado un club de campo más cerca de su casa. Cuando le pregunté si estaba emocionada por el pastel de crema de limón que había encargado especialmente a un reconocido chef pastelero, simplemente suspiró y dijo que el limón le daba acidez. Me hizo sentir como si la estuviera incomodando al organizarle una fiesta. Intenté llamar a Daphne a continuación. Quería su opinión sobre el menú de la cena, pensando que podría ser un buen momento de unión fraternal. Le leí las opciones. Cola de langosta escalfada en mantequilla o un filet mignon con glaseado de trufa. Daphne de hecho se burló por teléfono. Usó esa voz condescendiente y aguda suya y llamó a mis elecciones pretenciosas. Me dijo que a nadie le gusta comer ese tipo de cosas y que solo estaba tratando de presumir de mi nuevo dinero. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que saboreé sangre, pero mantuve mi voz perfectamente nivelada y le dije que me aseguraría de que hubiera una opción de pollo para sus hijos. Ni siquiera me molesté en llamar a Connor. Le envié un mensaje de texto detallado con el itinerario, el código de vestimenta y el alojamiento en el hotel que ya había pagado. Me dejó en leído durante 3 días antes de responder con un solo emoji genérico de pulgar hacia arriba. Sin gracias, sin emoción, solo un encogimiento de hombros digital. La tía Valerie fue la única que realmente inició una llamada telefónica. Me llamó un domingo por la mañana y por una fracción de segundo, pensé que alguien finalmente iba a reconocer mi esfuerzo. Pero Valerie solo usó su tono suave y conciliador para advertirme que me estaba esforzando demasiado. Dijo, y cito, Hazel, cariño,
Es muy dulce de tu parte hacer esto, pero no abrumes a tu madre. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas son demasiado llamativas. Solo trata de pasar desapercibida y déjala tener su día. Pasar desapercibida. Pagar $75.000, entregar $3 millones en activos y fundirme con el papel tapiz. Tragué la humillación. Reprimí agresivamente la voz que gritaba en mi cabeza, diciéndome que cancelara a los proveedores de catering y quemara las invitaciones. Simplemente me sumergí más en mi trabajo, usando jornadas de oficina de 12 horas para adormecer el rechazo, completamente convencida de que la revelación final en la fiesta arreglaría mágicamente todo. Era la noche antes de la fiesta. Había conducido a Savannah temprano para supervisar los preparativos finales. A las 11 de la noche, el personal de catering se había ido a casa. Los floristas habían terminado sus masivas instalaciones y yo estaba completamente sola en la mansión histórica. El lugar era impresionante. Los candelabros de cristal captaban la luz de la luna que se filtraba a través de las enormes ventanas del suelo al techo. Las mesas estaban cubiertas con pesados e impecables manteles blancos adornados con cristalería y cubiertos de plata que brillaban en la penumbra. Estaba funcionando sin dormir, completamente impulsada por café negro y pura adrenalina nerviosa. Me quité los zapatos y caminé descalza por los pulidos suelos de madera. El silencio del salón de baile vacío me oprimía. La humedad de la noche de Georgia se sentía densa en el aire exterior, pero adentro el clima estaba perfectamente controlado. Me acerqué a la mesa principal donde se sentaría mi familia. Había colocado mi propia silla justo al lado de la de mi madre. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta de cuero negro. La dejé sobre la mesa, justo donde estaría su plato. La vulnerabilidad psicológica que sentí en esa habitación vacía era sofocante. Me quedé allí mirando la carpeta de cuero y comencé a ensayar el discurso que planeaba dar. Lo practiqué en voz alta para la habitación vacía. Imaginé el tintineo de las copas deteniéndose. Imaginé todos los ojos volviéndose hacia mí. Practiqué decir, mamá, papá, gracias por todo. Quiero que tengan esto para que nunca más tengan que preocuparse. Imaginé a Gregory finalmente mirándome con orgullo genuino real. El tipo de orgullo que normalmente reservaba para los mediocres partidos de baloncesto de Connor. Imaginé a Daphne mirando los documentos del fondo fiduciario para sus hijos y finalmente tratándome como a una igual. No como una hermana pequeña molesta que tenía que tolerar. Imaginé a Silvia dándome un abrazo de verdad. No los abrazos rígidos y educados que me daba en las festividades, sino un abrazo real y apretado. Mis manos temblaban mientras guardaba la carpeta de nuevo en mi bolso. La tensión emocional dentro de mi pecho estaba tan apretada que sentí que iba a romperme. Caminaba por una aterradora cuerda floja entre el triunfo absoluto y la devastación total. Regresé a mi habitación de hotel, me acosté en la oscuridad y miré al techo hasta que salió el sol. Estaba lista para comprar a mi familia. Llegó la noche de la gala y desde fuera, era la ilusión perfecta absoluta. A las 7, la mansión bullía con más de 100 invitados. Viejos amigos de la familia, vecinos de Atlanta, parientes lejanos, todos estaban allí, vestidos de punta en blanco. El cuarteto de jazz tocaba un ritmo suave y animado que llenaba el gran salón. Camareros con uniformes impecables circulaban sin problemas, ofreciendo copas de champán de época caro y delicados aperitivos. Me paré cerca de la parte trasera de la sala, cerca de una de las enormes columnas de piedra, observando a mi familia. Tenía que admitir que Silvia se veía increíble. Llevaba un vestido azul marino entallado, presidiendo el centro de la sala como la realeza absoluta. Se reía, brillaba y aceptaba cumplidos de todos los que se le acercaban. Gregory estaba de pie junto a la barra, luciendo relajado por una vez, presumiendo ante un viejo vecino. Incluso Daphne y Connor se portaban de la mejor manera, sonriendo para las fotos y socializando. Durante unos 30 minutos, de pie allí, en las sombras de mi propia creación, sentí una profunda y abrumadora sensación de triunfo. Los vi disfrutar del lujo que yo había proporcionado. Ocasionalmente, los invitados se acercaban a mí, me daban una palmada en el brazo y me decían qué hija tan increíble era por haber organizado todo esto. Yo solo sonreía cortésmente, mi mano descansando dentro de mi bolso de diseñador, mis dedos trazando los bordes lisos de la carpeta de cuero negro.
La cena fue servida y fue una obra maestra. 5 platos, perfectamente cronometrados. El vino fluía, la conversación era ruidosa y alegre. Cuando se retiraron los platos finales y los camareros comenzaron a servir café y a traer el enorme pastel de crema de limón de varios pisos, sentí que mi corazón comenzaba a martillear contra mis costillas. Este era el momento. El momento por el que había agonizado durante 30 años finalmente había llegado. Respiré hondo, preparándome para levantarme, tomar el micrófono y entregar la cartera de $3 millones. Estaba lista para cambiar mi vida para siempre. Antes de que pudiera siquiera empujar mi silla hacia atrás, Daphne se levantó. Golpeó una cuchara de plata contra su copa de agua de cristal, el agudo sonido cortando el parloteo de la sala. Los invitados se callaron, volviendo su atención a la mesa principal. Daphne tomó el micrófono, mostrando una sonrisa brillante y practicada. Anunció que tenía una sorpresa familiar especial para la cumpleañera y el resto del círculo íntimo. De debajo de la mesa, sacó una pila de camisetas dobladas y de colores brillantes. Empezó a repartirlas, su voz goteando una dulzura artificial. Le lanzó una a Silvia, que decía, la reina de los 60. Le arrojó una a Gregory que decía, el rey del castillo. Connor atrapó una que decía, el chico de oro. Y la tía Valerie se rió tontamente mientras desdoblaba una que decía, la roca de la familia. Los invitados se reían. Era una broma familiar ligera y cursi. Entonces Daphne se volvió hacia mí. Sostenía la última camiseta. Era de un negro intenso. Su sonrisa no llegó a sus ojos mientras me la arrojaba directamente al regazo. Se inclinó hacia el micrófono y dijo, adelante, Hazel. Ábrela. El tiempo se ralentizó hasta detenerse. El aire en la habitación de repente se sintió helado. Tomé la tela. Mis manos estaban perfectamente firmes. Desdoblé la camiseta negra y la sostuve por los hombros. Impresas en el pecho en enormes letras mayúsculas blancas y en negrita estaban las palabras. La carga definitiva para este linaje. Se hizo el tipo de silencio en el que puedes oír el hielo derritiéndose en las copas de agua. Y luego comenzaron las risas. Silvia se rió entre dientes primero, cubriéndose la boca como si fuera una broma traviesa y juguetona. Gregory soltó un bufido bajo y se encogió de hombros, tomando un sorbo de su bebida. Connor se rió a carcajadas, golpeando la mesa con la mano. La tía Valerie de hecho aplaudió, asintiendo con la cabeza como si fuera el remate del siglo. Me quedé sentada sosteniendo la camiseta. Sentí que la sangre se me iba completamente de la cara. Fue como un golpe físico en el pecho. El vínculo traumático, los 30 años de desesperación, el ciclo interminable de tratar de comprar su amor, todo se hizo añicos en ese preciso segundo. Me di cuenta con una claridad absoluta y aterradora de que esto no era una broma. Así era exactamente como me veían. Acababa de gastar $75.000 para proporcionarles un escenario para humillarme públicamente. No lloré. No grité. La tristeza se evaporó, reemplazada instantáneamente por un vacío frío, de cero absoluto. Con calma, dejé la camiseta ofensiva sobre el mantel de lino blanco. Metí la mano en mi bolso y saqué la impecable carpeta de cuero negro. La abrí, sacando la gruesa pila de contratos legales, los fondos fiduciarios y las transferencias de acciones de $3 millones. Sostuve el pesado papel en mis manos. Daphne frunció el ceño, bajando el micrófono. ¿Qué es eso?, preguntó, su tono cambiando. No le respondí. Agarré la parte superior de la pila y con un movimiento lento, deliberado y violento, rompí todo el documento por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose resonó fuertemente en la habitación silenciosa. Silvia jadeó, su mano cayendo de su boca. Gregory se enderezó. Junté las mitades y las rompí una y otra vez. Hice trizas los $3 millones en pequeños e insignificantes trozos de confeti. Me levanté, dejé caer el papel triturado directamente sobre la camiseta negra, miré a mi madre directamente a los ojos y dije, disfruta la camiseta. Me di la vuelta, caminé por el pasillo central del salón de baile, abrí las pesadas puertas de roble y salí a la húmeda noche de sabana. Nunca miré hacia atrás.
Caminé por el camino de grava hasta mi coche, mis tacones crujiendo ruidosamente en la noche silenciosa. Mi pecho no se agitaba. No estaba hiperventilando. Por primera vez en toda mi vida adulta, mis pulmones se sentían completamente despejados. Me senté en el asiento del conductor, saqué mi teléfono del bolso, lo puse deliberadamente en modo no molestar y lo arrojé al asiento del pasajero. No lo apagué. Quería un registro de su reacción. Arranqué el motor y comencé el viaje de 4 horas de regreso a Atlanta. Ese viaje fue una revelación. No fue una retirada trágica. Fue un despertar. El peso aplastante y sofocante de 30 años de expectativas había sido levantado. Vi las líneas de la autopista pasar borrosas en la oscuridad, dándome cuenta de que finalmente era verdaderamente libre. No tenía que extender otro cheque. No tenía que morderme la lengua. Había terminado. Llegué a mi casa en Atlanta justo cuando el sol comenzaba a salir. Dormí durante 10 horas seguidas, un sueño profundo y sin sueños. Cuando finalmente me desperté tarde en la tarde, me preparé una taza de café, me senté en mi sofá y tomé mi teléfono. La pantalla era una zona de guerra absoluta. Tenía 47 llamadas perdidas y docenas de mensajes de voz frenéticos. Aparentemente, después de que salí de la mansión, el shock en la sala se había convertido rápidamente en curiosidad. Según un mensaje de texto de un amigo de la familia en común, uno de los invitados, un abogado de Atlanta que conocía mi firma, se había acercado a la mesa principal y había recogido uno de los trozos de papel rasgado. Reconoció el membrete legal y la letra en negrita de las cifras financieras. Lo leyó en voz alta. La familia había pasado la siguiente hora juntando frenéticamente los trozos de papel en la mesa de la cena como un rompecabezas. Se habían dado cuenta exactamente de lo que acababan de desechar entre risas. Una masiva cartera de acciones para mis padres. Un fondo educativo totalmente financiado para los hijos de Daphne. $3 millones desaparecidos en un instante. Escuché los mensajes de voz. El cambio en su tono era nauseabundo. El mensaje de Silvia era una súplica de pánico y aguda, rogándome que la llamara, diciendo que había malinterpretado una simple broma. La voz de Gregory era brusca, exigiéndome que contestara al teléfono y dejara de actuar como una niña por una prenda de vestir. Connor dejó un mensaje llamándome loca y preguntando si los papeles eran reales. No llamaban para disculparse por la camiseta. No llamaban porque se dieron cuenta de que habían roto el corazón de su hija. Llamaban porque el cajero automático acababa de dispensar su último recibo y estaban aterrorizados de perder el flujo de efectivo. Escuché cada uno de los mensajes. Luego, tranquilamente, presioné borrar, eliminando sus voces de mi teléfono, y efectivamente, de mi vida. Cuando se dieron cuenta de que no iba a responder a sus llamadas, el pánico se transformó en veneno. La familia inició una desesperada campaña de difamación para controlar la narrativa. Daphne, la eterna chica mala de la secundaria, recurrió a Facebook. Publicó un estado largo y dramático presentándome como una hermana desquiciada y celosa que tuvo un colapso mental y arruinó el cumpleaños de nuestra madre. Afirmó que rompí papeles falsos solo para causar una escena porque no podía soportar no ser el centro de atención. Silvia y Gregory adoptaron un enfoque más local. Comenzaron a difundir rumores maliciosos entre sus vecinos suburbanos y viejos amigos de la familia. Me pintaron como una hija codiciosa e ingrata que los había abandonado en su vejez. Me enteré de todo esto por rumores. Los amigos me enviaban capturas de pantalla de las publicaciones de Daphne preguntando si estaba bien. Mi respuesta, un silencio absoluto y ensordecedor. No participé. No me defendí. Sabía que discutir con un narcisista es como luchar con un cerdo en el barro. Ambos se ensucian, pero al cerdo le gusta. Volví al trabajo. Me concentré por completo en Coastal Events. 2 semanas después, el karma dio su golpe maestro. Meses antes de la fiesta, me había sentado para una entrevista en profundidad con una importante revista de negocios nacional. El periodista estaba escribiendo un perfil sobre mujeres emprendedoras menores de 35 años. El artículo finalmente se publicó en línea. Se titulaba Construyendo un imperio, cómo Hazel convirtió la nada en 20 millones.
El periodista había investigado a fondo mis antecedentes sin mencionar nunca la desastrosa fiesta de cumpleaños. El artículo exponía explícitamente mi historial financiero. Detallaba las agotadoras horas que trabajaba. Más importante aún, documentaba los cientos de miles de dólares que había pagado anónimamente para mantener a mi familia a lo largo de los años. Enumeraba los $80.000 para las facturas médicas de Silvia. Mencionaba el rescate de la hipoteca de $90.000. Destacaba los préstamos no devueltos a mi hermano y mi hermana. El momento fue poético. Internet conectó los puntos de inmediato. Las personas que habían leído la publicación venenosa de Daphne en Facebook de repente leyeron el artículo de la revista que mostraba que yo literalmente había pagado por su estilo de vida. La reacción violenta contra mi familia fue instantánea y absolutamente brutal. Extraños comenzaron a inundar las publicaciones públicas de Daphne, señalando su hipocresía. Llamaron a mis padres parásitos. Los mismos vecinos a los que mis padres habían mentido leyeron el artículo y se dieron cuenta de que Gregory y Silvia vivían en una casa pagada en su totalidad por la hija a la que estaban difamando activamente. La narrativa se invirtió por completo. No tuve que decir una sola palabra en mi defensa. La verdad había hecho todo el trabajo pesado por mí. Las consecuencias para mi familia fueron absolutas y su castillo de naipes se derrumbó con una velocidad aterradora. Sin mi respaldo financiero silencioso y con sus reputaciones públicas en ruinas, la realidad los golpeó como un tren de carga. El círculo social de Daphne, que se basaba enteramente en la riqueza superficial y las apariencias, la exilió. Las marcas boutique locales con las que trabajaba como embajadora cancelaron sus contratos al instante, no queriendo asociarse con alguien que estaba siendo destrozado en las secciones de comentarios locales. La tensión financiera de perder mis subsidios, combinada con la vergüenza pública, fue el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Su esposo solicitó el divorcio poco después, dejándola para que averiguara cómo pagar esa remodelación de cocina de $20.000 con un solo ingreso. La caída de Connor fue aún más rápida. Había estado usando mi nombre y la ilusión de mi respaldo para engatusar a inversores privados para una nueva startup tecnológica. Una vez que el artículo de la revista reveló que no era más que un fracasado en serie que dependía constantemente de su hermana pequeña para sacarlo de sus deudas, los inversores retiraron su financiación por completo. Quebró en un mes. Lo último que supe a través de un primo lejano es que estaba trabajando en un empleo de salario mínimo vendiendo teléfonos celulares en un kiosco en el centro comercial. Su arrogancia completamente destrozada. Pero el golpe más duro cayó sobre Silvia y Gregory. Aislados del cajero automático Hazel, inmediatamente volvieron a incumplir con su hipoteca. Esta vez, no hubo una transferencia bancaria secreta para salvarlos. El banco ejecutó la hipoteca de la casa suburbana de 4 dormitorios donde había pasado mi infancia siendo ignorada. Se vieron obligados a vender la mayoría de sus muebles y mudarse a un estrecho apartamento de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad. Los vecinos a los que habían mentido ni siquiera los miraban a los ojos mientras los camiones de mudanza se alejaban. Unos 6 meses después de la fiesta, la tía Valerie tuvo el descaro de aparecer en mi oficina corporativa en Atlanta. Pasó por la recepción y llamó a mi puerta de cristal. Parecía mayor, su rostro demacrado. Se quedó allí, agarrando su bolso, ofreciendo una disculpa llorosa, diciendo que no se había dado cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas y preguntando si podíamos sentarnos y hablar. Miré a la mujer que había pasado 30 años diciéndome que me callara y aguantara el abuso. No sentí ira. No sentí nada en absoluto. Simplemente miré a través de ella, le dije que tenía que irse antes de que llamara a seguridad y le cerré la puerta de cristal en la cara. Centré mi atención por completo en mi floreciente imperio. Compré una hermosa casa en la costa, a millas de distancia de Atlanta. Me rodeé de una familia elegida de pares, amigos y colegas que respetan mi mente y valoran mi presencia. Estoy prosperando de una manera que nunca pensé posible cuando era esa niña pequeña desesperada pidiendo una pizca de atención. Construí mi imperio desde cero y alejarme de ellos fue la decisión más rentable de mi vida, tanto financiera como emocionalmente. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, me pregunto sobre la destrucción absoluta que mi silencio les causó. Si esta historia te hizo querer gritar, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios si hubieras roto los $3 millones también. Nos vemos en la próxima.
Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.